Seminario vamos a escuchar la presentación. Alberto Ruiz, el profesor titulado de la maestría en educación, nos va a presentar su ponencia titulada El desafío en el desarrollo de la competencia de creación de contenidos digitales. Muy bien. Esto más que un avance de tesis es un tema informativo más y un poco más para reflexionar y para complementar un poco toda la investigación que los compañeros han estado desarrollando y que pueda servir un poco para ayudarles a entender esta parte del desafío que conlleva el desarrollar una competencia digital. Yo creo que durante la maestría sí viví algunas discrepancias en cuanto a ciertas habilidades, aunque yo no tuve un problema mayor para desarrollarlas, porque desde hace mucho tiempo ya venía desarrollándolas, pues sí encontré algunas carencias en cuanto al tema de las competencias digitales, sobre todo durante mi investigación de intervención que desarrollé para el año 2018-2019 aproximadamente, antes de lo que sucediera el año pasado, que fue un duro golpe para el sector educativo. Claro que está que entendemos que quienes llevó la peor parte pues es el sector de salud y el sector económico. Quiero hacer énfasis en la aportación de las TICs en la educación porque creo que para que podamos desarrollar una mejor competencia digital y en específico de la agregación de contenido, que es donde hay un poquito de, bueno, un poquito no un poquito, sino más carencia, es que hay un desafío en cuanto al desarrollo de las TICs en primer lugar, porque si no puede desarrollar uno las TIC como debe ser el uso de la tecnología, simplemente sería difícil o imposible el desarrollo de los recursos que ahora está muy necesitado por muchos docentes actualmente. Considero que las tecnologías sí nos han servido y mucho más en esta época para poder desarrollar algunas prácticas educativas de una manera distinta de como nosotros habíamos venido desarrollando.las. Esto nos ha servido porque de alguna manera hemos pasado de un método tradicional de desarrollo de los métodos o de los recursos educativos. Antes utilizábamos la cartulina, hacíamos un collage, un periódico mural. Ahora es necesario y prácticamente obligatorio ahora desarrollar las tecnologías de los recursos de otra manera distinta. En este caso, valiéndose de las tecnologías de información y comunicación. Esto nos aporta mucho en nuestras estrategias de aprendizaje, tanto como docentes en las estrategias de enseñanza como alumnos en nuestras estrategias de aprendizaje. Este ha sido un gran aliado porque sin ellos simplemente no podríamos poder desarrollar este tipo de contenidos para nuestros alumnos o para nosotros mismos, para nuestra enseñanza. Estas tecnologías nos han permitido también de alguna manera mejorar el aprendizaje a través de un ambiente en el cual nosotros podemos estar en un lugar o en otro lugar. Sin estas tecnologías no podría haber sido posible tener que, por ejemplo, poder vernos en este momento y poder compartir nuestro conocimiento o la información que nosotros traemos, que es muy relevante para que los demás puedan retroalimentarse. Si nos apropiamos adecuadamente de las tecnologías o de la infraestructura se nos proporciona, de alguna manera podemos desarrollar mejores recursos para nuestra enseñanza y para nuestro propio aprendizaje. Muy bien, en la creación de contenido, de alguna manera podemos decir que estas tecnologías nos han aportado mucho porque nuestras estrategias que antes nosotros hacíamos, ahora la podemos generar de una manera distinta. Ahora, desde hace un año, creo que muchos maestros han empezado a desarrollar esta competencia de creación de contenidos, aunque hay ciertos puntos que hay que tomar en cuenta para poder decir que realmente han creado un contenido. ¿Qué podemos decir acerca del desarrollo de contenido? ¿Para qué lo utilizamos? Lo utilizamos para cursos, para compartir información, para poder transmitir nuestro conocimiento, información que nosotros hemos convertido en conocimiento para que nuestros propios estudiantes puedan convertir esa misma información o utilizar esa información para crear otro nuevo conocimiento. Nos sirve para enseñar o para aprender, para entretener o para informar. ¿En qué ámbito lo utilizamos? Además del ámbito educativo, la creación de contenido lo utilizamos en otros ámbitos. Eso quiere decir que esta competencia que nosotros desarrollamos no necesariamente la desarrollamos para el ámbito educativo, sino para otras áreas como la política, en los deportes y en otras actividades más
en el sector económico, por ejemplo, también. Entonces, todo tipo de persona que trabaja en este tipo de áreas es necesario que tenga ciertas competencias. Y en este caso, si va a desarrollar contenido, pues la competencia de desarrollo de contenido digital. ¿Qué podemos crear cuando creamos contenido? Podemos crear podcasts, videos. Ya hemos visto que YouTube es una plataforma que tiene una vasta cantidad de información que otras personas han creado, algunas que es muy buena información, otros contenidos de muy alta calidad, otros que no son de tanta calidad, pero hay contenidos que de ahí nos basamos para que nosotros podamos utilizar para reusar o para distribuir. Infografías, podemos crear mapas mentales, podemos crear documentos de texto y encuestas. Entonces, si nosotros queremos crear contenido, ¿qué es lo que requerimos? Requerimos de alguna manera una herramienta y la información. Entonces uno diría, bueno, si yo sé utilizar la herramienta y tengo la información para poder vaciarla a esta herramienta digital, entonces podría decir yo que ya he creado. Sin embargo, la cuestión aquí es que no es tan sencillo como parece, porque el hecho de contenido no es necesariamente vertir la información dentro de lo que es una herramienta, sino hay otras cosas que nos competen para que podamos desarrollar este tipo de recursos para que podamos enseñarles a nuestros alumnos o como nosotros como alumnos para que podamos retroalimentarnos. En este caso, hay algo que está impidiendo que muchas personas puedan desarrollar este tipo de habilidades. En mi experiencia, como formador en un programa que se llama el Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, pude vivir algunos factores que ahora probablemente se han maximizado por el hecho de que no estamos de manera presencial y solamente nos estamos valiendo de lo que es las herramientas que tenemos en el hogar o lo que podamos conseguir. Entonces, el desafío, si nosotros ya creamos contenido, nosotros decimos que ya podemos crear contenido, sin embargo, realmente hay algo detrás que nos permite o que permite a muchas personas. Entonces, encontrando entre algunas investigaciones, me puse a la tarea de mostrar algunos factores que, bueno, antes que nada, la competencia de creación de contenido es baja. Entonces significa que si decimos que la competencia de creación de contenido no es solamente utilizar una herramienta, aprenderla a utilizar y vaciar el contenido, entonces ¿por qué razón aún sin competencia de creación de contenidos es baja? Por ejemplo, como la del doctor Hernández Marín, que menciona y Borges y la maestra Blanqueto, la Hernández, Marín, Borges y Blanqueto, que se desarrolló en el 2019, que una de las competencias es la de creación de contenidos, es la más baja. Hay otro donde dice los resultados revelan que gran parte de los maestros poseen mayor dominio en la organización, pero no en el diseño de recursos digitales. Esta es una investigación de García Vil, Ocaña, Ramírez y Menta. En otros se menciona que se identificaron competencias básicas en la creación de contenidos de Castillejo 2019 y otros donde la mitad de los docentes de este estudio de Velo, López y Vázquez mencionan que no utilizan herramientas 2.0 para poder desarrollar contenidos. De la misma manera, yo tuve la experiencia dentro de mi investigación, en la cual tuve 2 participantes maestras y pues también tuvieron unos puntajes muy bajos en la parte de creación de contenidos por algunos factores que voy a mencionar a continuación y que se pueden encontrar en otras investigaciones. Uno de los factores que creo que hemos escuchado hablar es la primera brecha digital. La primera brecha digital nos dice realizar esta educación virtual que ahora en este momento nos está ayudando mucho para poder sobrellevar el aprendizaje que necesitamos. Entonces hay personas que no tienen los recursos y hay personas que siempre han tenido ese recurso y no han tenido el problema de
de realizar sus actividades. Hay una que se le llama segunda brecha digital. Esta segunda brecha digital más bien tiene que ver con las habilidades en cuanto a las competencias, en cuanto al desarrollo el uso de las tecnologías, en cuanto a la disposición del Internet. Por ejemplo, hay personas que probablemente tengan al alcance tecnología para poder utilizar, pero no saben utilizarla, o no cuentan con la infraestructura de Internet para poder recabar información para utilizar didácticos. Y en cuanto a esto, puedo decir que los nativos digitales pueden tener mucho mayores habilidades, y si tienen la tecnología, facilitarse ellos mismos el uso de esta tecnología. Entonces ahí es donde se crea una brecha también, en el cual hay personas con menos habilidades que otras, y otras que pueden desarrollar fácilmente sus competencias digitales. El factor generacional es uno de los factores negativos que también yo encontré dentro de lo que es mi investigación y en otras investigaciones, el cual las personas que tienen, mientras más edad tienen las personas, tienen mucho menos habilidades digitales. ¿Por qué? Porque se desarrollaron en un ambiente en el cual la tecnología no estaba tan evolucionada, por lo cual la creación de contenidos no lo desarrollaban por medio de una computadora o por medio de un dispositivo, sino que ellos tenían que utilizar los materiales que podrían adquirir en una papelería, o utilizar un pizarrón para poder desarrollar sus recursos, o simplemente hacer una observación en el campo para ciertas asignaturas en el cual pudiera uno estar de manera vivencial para desarrollar estos conocimientos que ellos requerían. Otro factor que es la asimilación de la nueva tecnología. Muchas personas, cuando ven la llegada de nueva tecnología, no van de primera mano y la toman. Por ejemplo, TikTok, muchas personas no están de acuerdo en utilizarla por el hecho de que consideran que no es una herramienta que pueda ser funcional. Sin embargo, hay muchas personas que ya la utilizan para el ámbito educativo, aunque hay que tener cierto cuidado para el uso de ese tipo de herramientas. Otra cosa, por ejemplo, cambiar en un sistema operativo, por ejemplo, seguir utilizando Windows XP o seguir utilizando Windows 7 y no cambiarse a Windows 8, de alguna manera no les ha permitido aprovechar todo el potencial de lo que son esta nueva tecnología, instalar nuevos programas, más que puedan generar recursos de mejor calidad, u utilizar otras herramientas como Powtoon, Prezi, EducaPlay o Canva para hacer presentaciones, o Genially en vez de utilizar PowerPoint, y se quedan solamente con una tecnología y no se apropian de estas otras nuevas tecnologías. Los estilos de aprendizaje muy importantes. Nosotros, conforme evolucionamos, conforme vamos creciendo, hemos desarrollado un estilo de aprendizaje que no es fácil cambiar. Esto nos ha definido a lo largo del tiempo para cómo nosotros aprendemos y cómo nosotros enseñamos. Muchas veces nosotros arraigamos un estilo, y ese estilo con el que aprendemos también nosotros como docentes lo ponemos en práctica con nuestros alumnos. Entonces, si yo ya aprendí a que puedo leer un periódico para buscar una noticia para enseñarle a mis alumnos, es lo que voy a seguir haciendo. Voy a hacer ese recurso que voy a utilizar en vez de poder utilizar una página web para poder tener la información más fresca que en un periódico. O si estoy de manera presencial, utilizar el pizarrón en vez de utilizar un proyector, lo cual ahorita pues no necesariamente funciona. Posiblemente en algunas situaciones se pueda, porque hay personas que utilizan este tipo de recursos aún ahora. La resistencia es algo que también pude corroborar dentro de lo que es mi estudio, y durante mi experiencia como formador de este programa que les mencioné anteriormente, el PIA, en el cual los docentes consideraban que aún podían desarrollar sus clases de manera adecuada utilizando todos los recursos físicos que encontraban o que tenían a la mano. No quiere decir que no se pueda, pero por ejemplo, haber previsto este panorama que tenemos ahora
nos hubiera ayudado de alguna manera a poder ya haber establecido unas bases para el desarrollo de nuestras competencias, y probablemente hubiéramos tenido menos problemas algunos docentes en poder desarrollar este tipo de habilidades y podía haberse integrado un poco mejor. Porque ¿qué pasó cuando de repente nos dijeron que no íbamos a dar clases de manera presencial, sino en línea? Obviamente fue un shock para muchos. Para otros fue una frustración. Son otros factores negativos. Hubo desesperación de parte de algunos, y otros pues simplemente pues no pudieron adecuarse. Probablemente algunos perdieron su empleo, probablemente algunos pues tuvieron que buscar la manera de encontrar a alguien que pudiera ayudarles a desarrollar su contenido o utilizar el contenido de otras personas, como bien mencionaba la maestra Melissa dentro de una pregunta del compañero anterior que presentó. Esto es importante saberlo. ¿Qué es lo que hacen los docentes con el contenido? ¿Lo crean o lo reusan? Entonces, ahí también podemos ver que para algunos hay dificultades, y no solo por el hecho de no poder crear este contenido por ellos mismos, sino porque a veces el tiempo que les lleva a uno desarrollar el contenido también no es suficiente. Uno diría que porque se encuentra en casa ahora, por ejemplo, desarrollando las actividades, va a ser más sencillo. He escuchado muchas anécdotas sobre lo que muchos padres de familia piensan sobre los docentes de ahora, que consideran que es más sencillo lo que están haciendo porque se encuentran en casa. Sin embargo, no es tan sencillo como parece, porque ahora se han llevado a casa una tarea más, que es la de crear contenido digital. Tienen que aprender a utilizar las herramientas digitales y poder sobrellevar y poder ir haciendo a un lado cada uno de esos factores negativos para poder desarrollar algo que no tenían previsto desarrollar durante su etapa profesional. Entonces, allí hay una parte muy importante de lo que nosotros estamos viendo como un reto como docentes. Muchos ahora se están viendo en la tarea de pues, poder aprender de una manera, de una u otra, entre tutores, amigos, de cursos en línea, etcétera, para poder desarrollar su contenido, a veces más de a fuerza que de ganas o de voluntad. Pero si solo crear contenido, y si ya llevamos esas etapas por buen camino y nosotros podemos sobrellevarlas, entonces hay otra cosa que también tiene que ver con el hecho de crear el contenido. No solamente es crear el contenido, sino también crear un contenido adecuado, que sea eficaz y que sea eficiente. Pero entonces allí es cuando llega el conocimiento del docente, el conocimiento disciplinar, el conocimiento de lo que es su asignatura. Entonces, esto forma parte de lo que él debe de poder tomar en cuenta para poder desarrollar su contenido adecuadamente. Sus estrategias didácticas tienen que ser las estrategias adecuadas para el momento adecuado, para la actividad adecuada del alumno, qué es lo que quiere desarrollar, cuál es la competencia que quiere desarrollar el docente en el alumno, cuál es el objetivo con el cual quiere llegar. Entonces, estas dos hacen un buen complemento para que él pueda desarrollar. Sin embargo, hace falta algo, que es el conocimiento de la tecnología, que es lo que hemos estado viendo ahora y que es una parte esencial ahora en este momento, en el cual el docente de alguna manera tiene que empezar a pensar en su desarrollo, o que ha estado pensando. Aún a pesar de que ha pasado un año de todo este evento, sí, algunos probablemente han encontrado que afinidad con esto de las competencias digitales, y algunos probablemente aún tengan problemas con el desarrollo de estas competencias. Considero que en la web se pueden encontrar diferentes tipos de ayudas, tutoriales, plataformas. Podemos encontrar amigos, tutores, maestros, personas con las que podemos apoyarnos, ayudarnos para que puedan aportar algo, para que alentarnos, motivarnos para que podamos desarrollar estas habilidades, estas competencias, que ya no son algo que es meramente requisito. Ahora se volvió una necesidad y es muy probable que se esté convirtiendo en una obligación y como un requisito primordial para la búsqueda de un trabajo, por ejemplo, de maestro, saber utilizar alguna plataforma para la comunicación, otra herramienta digital para la creación y otra para la búsqueda de información,
saber solucionar problemas y determinar cómo implementar niveles de seguridad en en nuestros ejercicios tecnológicos. No debemos ver el desarrollo de la competencia como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento personal, ver estas áreas de oportunidades que tenemos y de alguna manera tratar de mitigarlas, verlos como algo que necesitamos para poder desarrollarnos profesionalmente. Esto nos va a ayudar. Nuestros compañeros han desarrollado su habilidad de idioma y están desarrollando una habilidad en competencias digitales, y bravo por ellos, porque esto es algo que les va a ayudar mucho para su futuro. Entonces, creo que con esto podremos brindar una mejor calidad de recursos tanto para nosotros mismos como para nuestros alumnos. Muchas gracias.